Hola, ¿cómo están? Tenemos la bendición de un día más de vida y si estás aquí escuchando, gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás en un tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y mira, hoy traemos un estudio muy hermoso en el cual hablaremos acerca de lo que Dios dice de sí mismo, de cómo la Biblia muestra que Jesús es Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día tan maravilloso, por la vida, por tu bendición, Señor, por tu cuidado, por guardarnos. Te pedimos que tú nos estés fortaleciendo, que tú nos instruyas, que tú nos estés encaminando y nos enseñes lo que tenemos que hacer, Señor. Nos estés guiando, Padre. Tu palabra dice que si nosotros te pedimos sabiduría, tú no la darás. Señor, te pedimos que nos des sabiduría y nos hagas entendidos a tu palabra. Señor, que guardemos todo lo que tú quieres en nuestro corazón, esta palabra guardada y que quede sellada en nuestro corazón, Padre. Te amamos, te damos gracias, mi Señor Padre Todopoderoso. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo y pedimos que tu Espíritu Santo esté derramándose en nosotros cada día más, que nos fortalezca, nos ayude a tener paciencia, nos aconseje en todo momento, Señor. Guárdanos de todo mal y permite que tengamos oídos para oír. Gracias, ponemos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, estamos de nuevo aquí y estamos pidiendo al Señor que Él se revele, que nos muestre lo que Él quiera que ustedes entiendan. Vamos a ver, ahora este estudio, como ya les dije, es acerca de Jesús, de lo que Él habla acerca de sí mismo, de lo que Él nos dice y de lo que Él nos está revelando. Recordemos que en la Biblia hay una palabra en la cual se llama a Jesucristo el verbo hecho carne. ¿Sí? Esto es algo que nos revela la voluntad del Padre para nosotros y sabemos que es algo que permite que ya no estemos perdidos ni separados de Dios, porque la Biblia señala a Jesús como el que nos busca y el que nos trae de vuelta a Él, el que nos reconcilia. Esto lo encontraremos en Lucas 19:10 y también en Efesios 2 del 14 al 18. Yo te voy a pedir que puedas ir anotando los versículos y después con calma los puedas leer. Mira, en el Antiguo Testamento se muestra al Hijo de Dios como el Mesías, pero el Nuevo Testamento ya nos revela a Jesús como el Señor y el Rey venidero. Todo el amor de Dios se aprecia especialmente en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Es una muerte expiatoria para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo no solo resulta ser apropiado, sino es esencial. Él no es la máxima criatura como algunas religiones creen o el máximo hermano. No. Él es Dios. Él es Dios mismo. Esto toma un sentido a nivel del Padre. Merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra obediencia, todo nuestro amor y reconocimiento y el querer amarlo y seguirlo, ser como Él mismo es. Aquí vamos a ver el estudio en lo que Jesús dijo de sí mismo. Y aunque podemos ver que en la Biblia Jesús no lo dijo con estas precisas palabras, yo soy Dios. Esta afirmación no la hizo, sí hizo declaraciones que tenía potestad, que hablaban de autoridad. Un ejemplo lo tenemos en Mateo 9, del 1 al 8, cuando Él tiene la autoridad, tiene esta potestad para poder perdonar los pecados, lo cual le acarrea ser acusado de blasfemo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuando en este versículo
es cuando Jesús le dice al paralítico que sus pecados le eran perdonados, y algunos de los escribas estuvieron presentes, lo acusaron de blasfemia y declararon con indignación que solo Dios podía perdonar los pecados. Este otro ejemplo también lo vemos en Marcos 2 del 5 al 7. Y dice así, donde al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y bueno, las reacciones que tuvieron se demostraron en que ellos interpretaron el comentario de Jesús como un atributo que solo le pertenece a Dios. Jesús declara que Él tiene esta potestad de perdonar el pecado. Inclusive también en Mateo 25 del 31 al 46. Vamos a leerlo y así dice la palabra de Dios. Y es cuando está hablando acerca del juicio de las naciones. Y es Jesús mismo el que habla y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y aquí vemos Jesús cómo quiere que nos comportemos. Él, que es Jesús, Él nos está diciendo que Él vendrá, que Él va a juzgar al mundo. Tiene la facultad de hacerlo. Y esto es algo que solamente puede hacerlo el mismo Dios. Pero Él aquí se está declarando que Él lo haría. Entonces Jesús también no lo dice, como ya lo habíamos dicho, no lo dice con estas precisas palabras: soy Dios. Pero solamente Él está hablando de la potestad que tiene. También en otro versículo, en Marcos 2:27, Jesús aseveró que Él fue el Señor aún del día del reposo. Y esto pasó, es un pasaje en donde los fariseos se opusieron a que Él y sus discípulos recogieran espigas en ese día. Y afirmó Jesús que Él tenía el derecho de redefinir la condición del día de reposo. Esto es un privilegio que solo le pertenece a Dios. Al hacer esto, insinuó su equivalencia con Dios, su equivalencia. También declaró en Juan 10, 30 y 14, del 7 al 9, que Él y el Padre eran uno, y que verlo
y conocerlo a Él, al mismo, o sea, si tú conocías y veías a Jesús, era ver y conocer al Padre. Siempre se dirigió al Padre como su Padre y que Él era hijo de Dios. Esta era una afirmación que molestaba muchísimo, muchísimo a los judíos, los molestaba muchísimo a los fariseos y a todos ellos que estaban en contra, ¿no? Que no entendían la divinidad y la deidad, el amor de Jesús. Hay una afirmación de su existencia eterna cuando emplea el término yo soy, para referirse a sí mismo, y este era un apelativo que solamente se le atribuía a Dios en Éxodo 3, 14, 15. Y él lo dice en Juan 8, 58. Después de hacer esta declaración, la reacción inmediata de los judíos que lo escucharon fue tomar piedras e intentar lapidarlo. Y esto era un indicio de que creían que era culpable en blasfemia por haberse declarado hijo de Dios. Vamos a leerlo. Esto está en Juan 8, 59. Pero vamos a leer desde el 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces vemos aquí que fueron afirmaciones muy fuertes. Y también vemos que una de las declaraciones más sólidas de la deidad se encuentra en la respuesta que le dio Jesús al sumo sacerdote cuando fue procesado. Y le formulan la pregunta directa diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Hombre? Esto viene en Mateo 26, del 6 al 26, 63. Y Jesús respondió que desde entonces se vería al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. También lo encontramos en Mateo 26, 64. Esta es una declaración obvia de su deidad. Cuando Jesús, tengamos muy presente ya cuando Jesús resucita y aparece por segunda vez a sus discípulos, después ya de esto que aparece con Tomás. Tomás lo reconoce que él ya no estaba muerto y al verlo, al tomar esta conciencia, al verlo realmente exclama, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús acepta su respuesta en lugar de reprenderlo, donde pues podría haberse considerado una presunción de blasfemia, pero no le reprende Jesús, sino que él acepta su respuesta. Esto lo vamos a ver en Juan 20, el versículo 28. Vamos a leerlo. Y dice así. Vamos a leer 27, 28 y 29. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí Jesús se está refiriendo a ti. Bienaventurado seas, porque no ves, pero crees en Cristo, que Él es Dios. También tenemos enseñanzas en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, como al principio lo dije, que Jesús es el Verbo hecho carne. A Jesús se le distingue como Dios, pero a la vez se le identifica con Él. Y en el resto del Evangelio de Juan se respalda este énfasis en el cual se pone la deidad de Cristo. En el libro de Hebreos, el autor habla del Hijo, en el capítulo inicial como el heredero de todo, por quien se hizo el universo y todo lo que hay es en Él. El Hijo refleja la gloria de su Padre
y es la representación exacta de su naturaleza. Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Se sentó a la diestra de su majestad en las alturas, después de morir para efectuar la purificación de nuestros pecados y de saldar nuestro historial, de hacernos salvos, de justificarnos. Esto lo vemos en Hebreos 1, del 1 al 3, y que al Hijo se le llama Dios en el versículo 8. El razonamiento de Hebreos es que el Hijo es superior a los ángeles, a Moisés y al sacerdocio levítico. Él no es simplemente un ser humano o un ángel, sino que Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios superior a todo el saber. Él es Dios. Esto lo vimos ya en el libro de Hebreos. También hay otros testimonios, otras partes donde se habla de la deidad de Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos a verlo. Esto en Pablo cuando escribe a los Colosenses, en el Colosenses 1:15, en el que el Hijo es la expresión visual de Dios, el que creó todo y por quien subsisten todas las cosas. Esta última referencia denota que Cristo es el que sustenta el universo y que controla las leyes por las cuales éste se rige de manera ordenada. Nadie puede hacer esto sino solo Dios. Y Pablo declara en Colosenses 2:9 que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. De Cristo se dice que es el juez final. Esto está en 2 de Timoteo 4:1. Vamos a leerlo. Y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Entonces tenemos que tener ese reconocimiento que Él es Dios. ¿Quién va a juzgar sino Dios? Vuelvo a leer el versículo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. También en 2 de Corintios 5:10 vamos a leer una afirmación acerca de la deidad de Dios y de su potestad para juzgar la tierra. Y así dice el versículo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora veamos también lo que nos dice Filipenses 2:5-11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios por cosa al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es una clara afirmación de la deidad de Cristo,
de la deidad de Cristo. Así es que todos confesarán algún día que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerda este versículo, Filipenses 2, del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Estamos aquí diciendo que Jesucristo es el Señor, es Dios, a donde todos lo reconocen como Dios, todos, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, que Él es Dios mismo. Así es que bueno, hemos terminado y como conclusión resulta que lo que ya hemos dicho, no solamente es rendirle una adoración, culto a Jesucristo, no solamente es apropiado, sino es esencial, porque no solamente Él es un humano que tiene una máxima sabiduría, no, Él es Dios. En el mismo sentido y al nivel del Padre, Él es Dios y merece toda nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra obediencia. Todo sea para Jesucristo, por Él y para Él. Pues bien, hemos llegado al final del estudio, en el cual el mismo Jesús se revela a sí mismo como Dios, Y yo te invito a que tú tengas un tiempo para leer la Biblia, que tengas un gozo en tu corazón, porque Dios vino a habitar entre nosotros. El Verbo se hizo carne y eso te debe de dar tanto gozo. No permitas que nada te robe ese gozo de la salvación. Nada, por lo que estés pasando, nada debe de quitarse el gozo mismo de la salvación, porque gracias a Él somos libres. Gracias a Él Dios nos ha perdonado. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener. Gracias porque tú nos muestras cómo Jesucristo se revela a nosotros mismos como Dios, para darnos la certeza y estar aún más firmes en ti, creyendo en ti. Tú eres Dios y la creación te canta santo, santo y digno eres tú, Jesús. Yo te doy gracias por este tiempo, por permitirme. Es un privilegio estar aquí y que las personas puedan escuchar, Señor. Yo te pido que seas tú, que sea tu voz para tu gloria y tu honra, Señor. Te pido que tú estés hablando, confortando y sosteniendo a cada uno de los hijos tuyos que están escuchando esto, Señor. Ayúdalos a entender este misterio, a revelarte a Él, que te amen más cada día, te amemos más cada día. Gracias, Señor, permítenos ser obedientes a ti. Nos has enseñado que tenemos que obedecerte, Señor. Eso es la justificación de nuestras obras, Señor, porque sabemos que no es por obras, sino es por fe, pero también el que te obedezcamos, el que te agrademos con nuestros actos, Señor, es para darte honra y gloria. Quédate con nosotros toda esta semana, Señor, no nos dejes del hueco de tu mano, estemos bajo la sombra, morando ahí, Señor, bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, gracias. Ahí queremos estar, ahí contigo. Amén. Bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana y espero que estés aquí puntual en esta cita. De verdad, gracias. Que Dios esté con nosotros. Recuerda, somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.